Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Sean ustedes bienvenidos a esta nuestra tercera clase de la segunda unidad de la materia de Introducción a la Psicología. Bien, como recordarán, la semana pasada estuvimos tocando el tema de investigación en la psicología. Y hablábamos acerca de varios métodos que se han estado utilizando en las últimas décadas para obtener información. Y decíamos que estos métodos pues son básicamente la observación natural, ¿sí? Que como su nombre lo indica, pues es la recolección de datos en la presentación de conductas en el ambiente propio donde se desarrolla el individuo. También hablamos de los estudios de caso, en donde podemos decir que se estudia a profundidad la conducta de las personas o de unas cuantas personas con temas, pues con temas muy específicos. También en psicología, para obtener información, utilizamos las encuestas, las cuales se van a aplicar a un número determinado de participantes sobre los que queremos indagar algún tema y que estas encuestas nos iban a arrojar una gran cantidad de datos, ¿no? Lo serio viene a la hora de interpretarlos. Tenemos la investigación correlacional, que es aquella que emplea métodos estadísticos para examinar la relación que existen entre dos o más variables, recuerden ustedes, variables dependientes y variables independientes. Hablábamos de la investigación experimental, en donde una o más variables se manipulan sistemáticamente y se estudia el efecto de esa manipulación en dichas variables. Ahora, un punto importante es que este tipo de investigación prácticamente se lleva en lugares cerrados, en lugares donde se tiene cierto control de estas variables. Y métodos múltiples, que es la unión de estos diferentes métodos cuando el investigador pues lo considera necesario. Bien, vamos entonces ahora a entrar de lleno a nuestro tema de hoy, ¿sí? Esta tercera sesión la hemos titulado Presente y Futuro de la Psicología, ya que como veremos vamos a abordar cosas de mucha actualidad de una o de otra manera. Bien, el primer punto es la ética en la investigación psicológica. ¿Qué hay aquí? Nos damos cuenta, y enlazándolo con el tema anterior, con el tema de la semana anterior, que casi toda la investigación psicológica va a implicar apoyarnos o utilizar, vamos a decir así, a personas o a animales vivos, ¿no? Invariablemente, la investigación psicológica se realiza con seres humanos o con animales vivos, y entonces esto implica una serie de circunstancias éticas que los psicólogos han tenido que analizar fríamente para el bien de ambos grupos, es decir, tanto de personas como de animales, ¿no? A lo largo de todo este siglo pasado y lo que llevamos de este siglo XXI, pues en diferentes partes del mundo se han diseñado diferentes tipos de investigación
en donde por desgracia pues hemos encontrado que hay afectaciones hacia los participantes. Hay un ejemplo muy común en psicología, bueno, hay varios ejemplos, ahorita me vienen dos. El primero, uno de los clásicos, que es el estudio que hace el conductista John Watson con el pequeño Albert, que ahorita no se los voy a platicar porque lo voy a dejar para la siguiente materia cuando empecemos a ver conductismo. Y otro que me viene a la mente es uno realizado por un psicólogo de nombre Stanley Milgram en la década de los 70. Milgram publicó en un periódico local que se solicitaban participantes para un experimento de psicología del aprendizaje. Entonces, pues lógicamente hubo varias personas interesadas que se presentaron en los laboratorios de Milgram y ahí se les explicó que los participantes iban a tener dos tipos de papeles. Unos iban a ser maestros y otros iban a ser alumnos. Y que esos papeles de alguna manera se iban a sortear. Los participantes prácticamente siempre sacaron el papel de aprendices, de estudiantes. Y había otros participantes, lo voy a decir entre comillas, que eran digamos, los maestros. Entonces, el estudio consistía básicamente en que el maestro le tenía que enseñar una serie de palabras a los estudiantes, a los aprendices, vamos a llamarles aprendices, que tenían que memorizar, y cuando los aprendices se equivocaban, el maestro tenía que aplicar una descarga eléctrica que iba en aumento. Las primeras descargas eran de muy bajo voltaje. Sin embargo, conforme se presentaban cada vez más errores, las descargas eléctricas pues iban en aumento de los 50 a los 90, a los 120 voltios, llegando a los 150, a los 270 y a los 330 voltios. De 50 a 90 voltios, los aprendices pues prácticamente no sentían dolor. Pero cuando llegaban a 120 voltios, los aprendices ya empezaban a gritar, ¡hey, eso duele! ¿No? Cuando llegaban a los 150, empezaban a decir que ya querían liberarse, pero supuestamente en el protocolo decía que no se podían liberar hasta que llegaran a la descarga máxima. Bueno, cuando llegaban a los 270 voltios, pues ya empezaban a dar verdaderos gritos de dolor. Y bueno, ¿qué les cuento, por ejemplo? A los 330 voltios. Ahí inclusive algunos aprendices empezaban a desmayarse. La cuestión por la que esta investigación entró en controversia es por varias razones. La primera es porque en realidad la investigación no estaba tratando de aprender o no estaba tratando de desentrañar los procesos de aprendizaje, sino más bien Milgram lo que estaba estudiando era la obediencia. Y pues se presentan los resultados ante una serie de psiquiatras, y ahí es donde empieza la controversia, ¿no? Y donde además empieza a descubrirse la verdadera naturaleza de la investigación.
Había una hipótesis, o la hipótesis que se estaba manejando era que los maestros, después de los 130 voltios, pues iban a empezar a dejar de aplicarlos. Pretendidamente se creía que nadie iba a llegar a aplicar descargas, perdón, de 300 voltios. ¿Y cuál fue el resultado? Que en realidad, aunque muchos de los maestros empezaban a sentirse incómodos y ya no querían aplicar las descargas, los, eh, los investigadores los incitaban para que siguieran aplicando las descargas, aun cuando ya habían sobrepasado los 200 o 250 voltios. Bueno, les decía que la controversia comienza porque Milgram pues no está investigando sobre el aprendizaje, está investigando sobre la obediencia. Y para esto, pues lo que realmente hizo Milgram fue engañar a los participantes. El propósito del experimento, que era aparentemente probar el aprendizaje, era una mentira. Y los aprendices, es decir, las personas que estaban recibiendo los voltios, eran cómplices de Milgram, que realmente no estaban recibiendo los voltajes, no estaban recibiendo las descargas eléctricas. Más bien ellos ya habían sido entrenados previamente para fingir que estaban sufriendo esas descargas. Entonces, los aprendices, insisto, no estaban recibiendo esas descargas y bueno, también hay que señalar que mm, maestros este, no estaban verdaderamente aplicando descargas, ¿no? La crítica comienza cuando pues empieza a cuestionarse si de alguna manera se estaba lesionando a los profesores emocionalmente, porque muchos de ellos sí cayeron en un estado de estrés, porque pues muchos ya no querían aplicar las descargas al ver que los estudiantes pues ya estaban siendo dañados, pero como los investigadores los instigaban a continuar, pues ellos se ponían nerviosos, sudaban, temblaban, se mordían los labios, tartamudeaban, pues empezaban a tener sonrisas nerviosas. La crítica a este experimento pues estaba en el hecho de qué daños, qué pues sí, vamos a decir daños se había causado a la autoestima de los participantes profesores, ¿no? Y entonces, a partir de este experimento, la APA, que ya habíamos dicho que es la Asociación Americana de Psicología, decide revisar su código de ética, un código de ética que había sido elaborado más o menos a principios de los años 50, entonces ya unos 10 años después se revisa y se reestructura. Y bueno, pues a partir de ahí empiezan a surgir ya como algunos lineamientos éticos, perdón, para realizar estas investigaciones. De esta reestructuración, pues básicamente se destacan varios puntos como que para que los participantes humanos a una investigación psicológica puedan acceder a ella, pues deben de ser perfectamente, se les debe de explicar perfectamente qué es lo que van a hacer, cuál va a ser su participación. No se les puede engañar como en este experimento de Milgram. Se les debe de, bueno, los participantes deben de firmar un consentimiento
No puede ser nada más de palabras, tiene que ser por escrito. Y pues este código de ética se revisa periódicamente, se van haciendo algunas modificaciones. Algunos psicólogos están, como todo, algunos están en contra y otros están a favor. Los que están en contra señalan que estos lineamientos de ética limitan en mucho las investigaciones. Hay quien está a favor o quien piensa que sí debería de poder engañarse a los participantes, porque en muchas ocasiones el hecho de que el participante sepa de qué se trata sesga las respuestas. Si los participantes no saben, muchos psicólogos argumentan que entonces las respuestas tienden a tener validez. Por otro lado, pues están los que se oponen en este sentido y que piensan que todos estos lineamientos éticos todavía deberían de ser muchísimo más rigurosos. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a la ética con la investigación con animales, ¿no? ¿Qué sucede en la ética, en la investigación con animales? También de la misma manera, pues a lo largo de los últimos años han surgido muchas interrogantes acerca de qué tan ético es ocupar sujetos no humanos en investigaciones psicológicas. Hay varios puntos de vista, hay como tres lineamientos, por así decirlo, tres ejes o tres razones principales por las cuales se señala que no es muy ético. La primera tiene que ver con el hecho de que al estudiar la conducta en animales, no se puede generalizar a seres humanos. Por mucho tiempo esto se ha hecho, no en el sentido de generalizar, pero sí el estudiar estudiar la conducta en animales, pues ha ayudado a descubrir ciertas pautas del aprendizaje. Tengo aquí una imagen de la famosa caja de Skinner. Seguramente más adelante ustedes van a, o inclusive tal vez ahorita ya sepan un poco acerca de la caja de Skinner. Esta caja yo recuerdo que, bueno, en mis años de universidad la utilizábamos, trabajábamos en equipo y una vez a la semana pues teníamos nuestro encuentro con nuestra ratita, ¿no? A la cual le aplicábamos ciertos programas de aprendizaje, siguiendo varias de las directrices del conductismo. Grosso modo, lo que puedo decir es que a la rata se le deja en privación, es decir, por un tiempo determinado no toma agua cuando es privación de líquidos, o cuando es privación de comida, pues no le dan sus croquetas, no le dan su alimento por determinado tiempo. El objetivo es que le enseñemos estos programas de aprendizaje a la rata y que ella los haga tomando en consideración que se le va a dar como reforzamiento el que pueda beber agua, si es que fue privado de esta, o el que pueda comer una croquetita, en el caso de que hubiera sido privada de alimento. Entonces, por ejemplo, se le enseñaba a la rata que si ella bajaba una palanca 3 ocasiones, se recibía el reforzamiento, ¿no? Se me ocurre un ejemplo. Si la bajaba una, si la bajaba dos, o si no la bajaba, no recibía nada. Tenía que ser, por ejemplo, 3. Había ocasiones en que este programa pues era variado. Tal vez la rata tenía que bajar 3 veces, luego esperarse a un espacio y luego bajarla 2 veces, y entonces ahí la rata ya obtenía su reforzador. Eran programas variados, ¿no?
Al término del semestre, aquí es donde también por estas cuestiones entran las cuestiones de ética, se hablaba de que, pues como la rata ya no era ingenua, es decir, ya había sido manejada, pues se le mataba. O por ejemplo, bueno, aquí yo no sé muy bien cómo sea esta situación, si sea cierto o no, pero como Iztacala es una facultad que además de tener psicología, tenía biología, entonces hay todavía hasta la fecha, un serpentario. Entonces, pues por ahí la leyenda cuenta que las ratas que ya habían sido entrenadas, que ya habían sido utilizadas por los estudiantes en un semestre, pues terminaban siendo alimento de las serpientes que teníamos ahí, ¿no? No lo sé, pero de cualquier manera lo que sí era un hecho es que sí las ratas eran, pues las mataban porque ya no servían para el siguiente año, para el siguiente semestre, para la siguiente generación. Entonces, por ejemplo, pues ahí se habla de, o ahí podemos ver esta cuestión de los lineamientos éticos, ¿no? No solamente se trabaja con ratas, sino se trabaja con diferentes tipos de animales. Y aquí también otra controversia es el hecho de que algunas personas abogan por los derechos de animales superiores como perros, como simios, por ejemplo, y no por los animales pequeños como las ratas, como los ratones. Pareciera ser que los ratones, las ratas, valen menos que los perros o los monos, ¿no? A final de cuentas, pues son seres vivos, pero bueno, a ver, ahorita hablamos de eso. La otra directriz, porque les decía que son 3 directrices, una es para estudiar los principios de la conducta, lo que estábamos diciendo ahorita. La segunda directriz tiene que ver con fines de comparación, ¿no? Se estudia en animales con fines de comparación, comparar la conducta, por ejemplo, de los grandes simios, que biológicamente son los animales más parecidos a nosotros. Entonces se compara con la conducta humana y de esta manera los psicólogos han podido identificar o discernir algunos avances en el entendimiento de la conducta humana. La tercera línea, y también se ha estudiado con estos primates, con los monos, con los simios, les dije, perdón. También se ha estudiado con los simios las cuestiones de la psicología evolutiva, que vamos a hablarlo más adelante. Entonces, bueno, pues ahí está esa situación. Luego, en tercer lugar, los investigadores han utilizado a los animales en experimentos en los que sería claramente poco ético ocupar a seres humanos, por ejemplo, todos aquellos que tienen que ver con el estudio del cerebro, en donde intencionalmente pues se les hacen cortes, se les lesiona, se les estimula con electricidad en ciertas partes del cerebro. Entonces, pues aquí lógicamente los protectores de los animales pues señalan que no es ético, ¿no? Crearles dolor a estos pequeños seres. La verdad es que es un hecho que todo lo que nosotros, los psicólogos, sabemos de las sensaciones, de las percepciones, de las drogas, del apego emocional, por ejemplo, el experimento del monito con la mamá sustituta, ese es el famoso experimento de Harlow, ya lo recordé. Pues con ese experimento tan triste, conocimos sobre el apego emocional, sobre las bases nerviosas, sobre la conducta,
el experimento de Harlow. No sé si lo han escuchado, bueno, no se supone, más bien, se trataba de que a un pequeño monito se le colocó en una jaula con una madre sustituta. Esa madre sustituta simplemente eran unos alambres forrados con tela, imagínense como con peluche, ¿no? Tela de peluche. Y en otra jaula a otro monito se le encerró con la simulación de una madre mono, pero nada más un alambre, pero este alambre tenía una mamila en donde el monito pues obviamente podía alimentarse. Entonces se observó que el monito, bueno, los monitos preferían a estas madres sustitutas de peluche que a esa madre sustituta que le podía dar de comer. ¿Qué es lo que sucede? Pues que los monitos buscaban el, el calor, reconfortarse pues con otro ser semejante a ellos. Sí, es muy triste el experimento de Harlow. Y ahí precisamente es donde se aprendió acerca de los apegos emocionales. Búsquenlo por ahí, en internet, en YouTube está el experimento de Harlow. Bueno, ok, entonces, insisto, a las comunidades que están en pro de los derechos de los animales, pues también han presionado de alguna forma a las asociaciones psicológicas, a la APA, por ejemplo, pues para que haya limitaciones, ¿no? Sobre todo en el sentido de que no les, no les causen dolor intencional estos experimentos. Eliminar todo experimento que deliberadamente le cause sufrimiento a los animales. Y no importa de qué tamaño, si sean pequeños o grandes. Sin embargo, pues como les decía hace ratito, es una dolorosa realidad que estas leyes que protegen a los animales hasta ahorita pues solamente han logrado proteger a perros, a gatos, a monos, es decir, a animales mayores, animales grandes, y no así ratas, ratones o aves. También se trabaja mucho con pichones, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues todavía hay como un camino que recorrer en este aspecto de la ética, ¿no? Tanto con animales como con seres humanos. Seguimos. Bien. Toca ahora el caso de, ya para ir cerrando, el caso de los temas de interés permanente de la psicología. Como hemos estado hablando, sobre todo desde las primeras sesiones, recuerden ustedes que la psicología pues fue tomando como dos directrices, dos caminos. La psicología con una tendencia natural y la psicología con una tendencia social. Y en este sentido, bueno, pues entonces se fueron desarrollando diferentes corrientes psicológicas. Podemos llamar corrientes psicológicas o también tradiciones teóricas. Sin embargo, pues es un hecho que los temas de interés de la psicología van a irse o van a basarse básicamente en 5 puntos muy importantes, independientemente de la corriente de la que estemos hablando. Lo que mantiene unida a la psicología, pues es que todas las corrientes psicológicas comparten un interés común en estos puntos. El primero que tenemos aquí es el tema que tiene que ver con la persona, situación. ¿A qué me refiero? Es decir,
¿En qué medida la conducta tiene sus causas en procesos que ocurren dentro de la persona, como esto que ya hemos hablado, pensamiento, emociones, motivación, actitudes, valores, personalidad y genes? ¿O qué tanto la conducta es causada por factores externos, es decir, fuera de la persona? ¿Qué se puede decir? ¿Somos los seres humanos dueños de nuestro destino o somos víctimas de las circunstancias? ¿Sí me explico? ¿Podemos decidir o de alguna manera no nos queda otra que dejarnos arrastrar por las circunstancias que están afuera de nosotros y sobre las cuales no tenemos control? Las áreas de la psicología que han estudiado la genética conductual, el aprendizaje, las emociones, la motivación, la personalidad y la psicología social, de alguna forma, son las que han ido buscando dar respuesta a esta cuestión de la persona, situación. El segundo punto, es naturaleza versus crianza. ¿A qué nos referimos en este aspecto? Las preguntas que los psicólogos nos hacemos en esta directriz, pues tienen a ser como hasta qué punto las personas nos convertimos en un producto de tendencias innatas, es decir, que ya nos vienen desde el nacimiento, o hasta qué punto nos conducimos como parte de un reflejo de nuestra educación, como un reflejo de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida, ¿no? Dice aquí, existe un debate entre la naturaleza y la crianza. Y, por ejemplo, ahorita recuerdo el conductismo, estos psicólogos muy afamados, Watson y Skinner, pregonaban de alguna forma que un buen programa conductual podía hacer que cualquier persona hiciera lo que se le estaba mandando, ¿no? Es decir, ellos estaban verdaderamente convencidos de que el aprendizaje, pues, era lo que generaba la conducta humana. Por supuesto, está el otro lado, el que señala que la herencia, que los factores genéticos, por así decirlo, son los que tienen primacía a la hora o en el momento en el que se va desarrollando la personalidad, ¿sí? Entonces, ahí está esta cuestión, ¿no? De qué le da validez a nuestra conducta, nuestra naturaleza interna o los patrones de crianza que tenemos a lo largo de nuestra vida. El tercer punto en el que nos vamos a manejar es la estabilidad o el cambio. Las características que desarrollamos en la niñez son más o menos permanentes y fijas, o cambiamos de manera predecible o inclusive impredecible en el transcurso de nuestra vida. ¿Cómo somos? ¿Somos estables o somos cambiantes? Y dentro de esos cambios, ¿son cambios que se pueden predecir o son cambios que no se pueden predecir?
Muy de la mano con el punto anterior, naturaleza, crianza, recuerdo el título de un libro de tendencia, bueno, no de tendencia, más bien un libro psicoanalista que se llama Infancia es destino. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿de veras infancia es destino? Es decir, las experiencias que yo tengo en mis primeros años, yo como psicóloga sé que son importantes, pero ¿son exclusivas? Verdaderamente las experiencias que yo viva en mi infancia no puede, bueno, me van a generar una conducta y esa conducta no puede ser transformada a lo largo de mi vida. Estoy condenada a comportarme de acuerdo a la experiencia que tuve en mi niñez, ¿no? Y lógicamente, pues aquí hay infinidad de respuestas y cuestionamientos, ¿no? Por ejemplo, por un lado, estaría la pregunta de que si es el yo un constructo cognoscitivo, es decir, yo voy construyendo un personaje ficticio que se comporta de una manera eh, lineal, o al contrario, me voy ajustando a una serie de patrones o de circunstancias que se presentan a lo largo de mi vida. Y he ahí esa tercera controversia, ¿no? La cuarta, diversidad versus universalidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué medida cada persona es en ciertos aspectos, por un lado, igual a toda la gente, ¿no? O en qué medida cada persona en ciertos aspectos es parecida a las demás personas, o en qué manera es diferente. A ver, otra vez, las personas somos iguales, somos parecidas o somos diferentes en su totalidad. O en qué partes o en qué cosas somos iguales, en qué cosas somos parecidas y en qué cosas somos diferentes. A eso se va refiriendo esta diversidad versus universalidad. Los estudiosos de este tema se plantean diferentes preguntas, como por ejemplo, si nuestro comportamiento se aplica por igual a cada ser humano, o si se aplica solo a los hombres y mujeres de ciertos grupos. Es más, si las conductas que presentamos son iguales en hombres o mujeres, si las conductas que se presentan son diferentes entre las personas de diferentes grupos étnicos, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, hoy en día sabemos que pues todavía necesitamos investigar sobre estos rubros, sobre estos puntos, ¿no? Y estamos en la controversia de si se necesitan psicologías diferentes para explicar la gran diversidad de conductas que presentamos los seres humanos. Tal vez sea necesario ampliar todavía más los campos de trabajo de la psicología. Y el último tema de interés, que también es controversial: mente versus cuerpo, o mente y cuerpo, o mente-cuerpo. Recordemos que en el siglo XIX, cuando se busca darle a la psicología el estatus de ciencia, pues lo primero que hacen aquellos primeros psicólogos es darle un objeto material de estudio a la psicología, y entonces pues nos empezamos a abocar al estudio de la conducta, que
pues se juzgaba como algo que sí podía ser medible y cuantificable. Y se empieza a trabajar sobre esa línea, pero llega un momento ya en el siglo XX en donde empieza a haber cuestionamientos y empezamos a preguntarnos si fue correcto separar esa parte llamada mente y solamente abocarnos al estudio de la conducta, ¿no? Entonces, hoy por hoy hablamos o nos preguntamos sobre cómo están conectados la mente y el cuerpo. Y pues a muchos psicólogos les interesa esta relación entre lo que experimentamos, por ejemplo, los pensamientos y los sentimientos y los procesos biológicos, lo que sí se puede registrar, que son parte de la actividad del sistema nervioso. Por ejemplo, la dilatación de las pupilas, la sudoración cuando estamos nerviosos. Hace ratito decía esa risita nerviosa, ¿no? Que en muchas ocasiones decimos, ay, es que no me estoy burlando, es que estoy nerviosa, pero no puedo controlarlo, entonces, y me estoy riendo. Bueno, pues esos son procesos biológicos. Entonces, este tema de la mente y el cuerpo ha buscado avanzar y liberarse de los estigmas, ¿no? Utilizando y analizando esto que yo decía hace ratito, las bases biológicas de la conducta y estudiando pues todos estos procesos de la sensación, de la percepción, los estados alterados, por ejemplo, la emoción, la motivación, los trastornos. Todo eso es lo que va estudiando esta temática de la mente-cuerpo, ¿no? La verdad es que, bueno, podemos decir que estos son los 5 problemas que encontramos presentes en la historia de la psicología y que pues van a ir ustedes desarrollando a lo largo de toda la carrera. Nos vamos a dar cuenta que de acuerdo a la época, de acuerdo al clima intelectual y la tendencia filosófica inclusive del momento histórico del que estemos hablando, pues a partir de eso es el punto de interés de la psicología. Dependiendo de la materia estudiada, los psicólogos de una área o de una escuela, de una tradición psicológica, también se les llama tradición, van a enfatizar como punto importante en la investigación de la psicología, pues a veces a la persona, a veces a la situación en sí, la herencia, el medio ambiente, van a ir estudiando la estabilidad o el cambio, como hablábamos hace ratito, esto de la diversidad y la universalidad, van a ir estudiando la experiencia subjetiva o estudiando los procesos biológicos medibles. Son muchos los campos de interés y de atención por parte de la psicología, ¿no? Y que, pues, a querer o no, derivan o emanan de la corriente filosófica de la que se esté hablando, ¿no? Bien, por ahorita vamos a dejar estos 2 subtemas aquí. Les voy a pedir, por favor, que vean el siguiente video, por favor.